Ya, ya puse grabación, entonces voy a empezar. Ya, bueno, hoy voy a hablar de clustering y ICA, que es análisis de componentes independientes, parecido al PCA. Bueno, la mayoría ya me conoce, soy Sander, estoy haciendo la maestría en ciencia de la computación, específicamente en Computer Vision. Estoy en la Universidad Río Grande del Sur, en el Instituto de Informática de la URGI. Eh, Voy a hablar un poco de la motivación, que sería la definición general de clustering, el K-means, que creo que la mayoría ya lo sabe, mixturas gaussianas y análisis de componentes independientes, y las referencias que he tomado para hacer estos slides. Bueno, clustering simplemente es agrupar, ¿no? Su propio nombre lo dice, es de un conjunto de objetos o elementos. Formar grupos de tal manera que cada elemento se parezca, sea similar, más similar con respecto a los otros grupos, ¿no? Esa similaridad es lo que se va a definir en cada algoritmo que se desarrolla. En este ejemplo, simplemente cogemos similaridad en altura. Aquí agrupo elementos, personas las más altas en un grupo. El peso, personas con mayor peso, y el intermedio entre los dos, ¿no? Con mayor peso y altos. Entonces formo tres grupos clusterizados. Ese es el objetivo, ¿no? Formar grupos de tal manera que cada objeto sea lo más similar posible entre elementos del mismo grupo y diferentes al resto del grupo. Eso es en realidad lo que es clustering. Ahora voy a hablar del K-means, ¿no? El K-means es un algoritmo clásico, ya muy conocido por varios. Eh, es relativamente simple, no es tan complejo que digamos. Y la similaridad que ellos cogen es los píxeles o elementos más próximos, ¿no? Entonces, aquí un pequeño resumen del algoritmo, que es dado un conjunto de observaciones, n elementos. Aquí lo que vamos a hacer primero particionar en K grupos, ¿no? Pues K-means, K-medios. Vamos a formar K grupos. De eso, lo que vamos a hacer o el objetivo del K-means es minimizar la distancia entre el píxel, bueno, aquí el elemento y con respecto a al centroide, que en este caso es la media. Entonces, aquí lo que se intenta es minimizar esta función costo, que va a ser de cada grupo, de cada clúster, hallar su distancia y que sea la mínima, ¿no? De todos los clústeres, de todos los grupos. Y para lograr esto, minimizar esto, utilizamos el método común que es método de la gradiente. Hacemos la derivada. Como yo quiero minimizar esta suma, voy a derivar con respecto a esta media, que serían los centroides, y lo igualamos a cero, ¿no? Así podemos determinar de forma iterativa esos centroides. Esto es, cuando hacemos la derivada, simplemente es con respecto ahí, como acá tenemos dos sumatorias, sumatoria de uno hasta acá, y la otra sumatoria de todos los elementos de cada clúster, de cada grupo. Cuando hago la derivada, se mantiene esta sumatoria, eh, se mantiene la sumatoria de adentro, pero aquí cuando yo desgloso o lo hago de manera sin esta sumatoria, porque sería aquí eh, 1, U2 hasta UK, IK, la media, késima media. Cuando derivo con respecto a la I, a la media sub I, solo quedaría 1. Todos se mueren, ¿no? Por eso se muere esta sumatoria de 1 hasta acá. Y solo me queda la sumatoria
XJ que pertenece ahí al clúster, ísimo clúster. Entonces, cuando hacemos eso, derivamos una derivada de una potencia al cuadrado, va dos veces lo que te queda dentro, y hacemos un despeje de variables y logramos obtener esta secuencia. Que sería este el objetivo, ¿no? Cada vez vamos actualizando. Vamos minimizando distancias con respecto al centroide y vamos hallando el nuevo centroide. Y esto es matemáticamente el algoritmo Cummings. Y bueno, aquí ya un poco más detallado el algoritmo, que es, como saben, es un método no supervisionado, cuya función es agrupar objetos en K-grupos. Y el algoritmo en sí consiste en tres pasos, ¿no? Tenemos inicialización, que primero tenemos que elegir o decir la cantidad de grupos que queremos clusterizar, eh, y ahí generamos los centroides, que para nosotros es la media. Elige aleatoriamente esa parte. Después asignamos los objetos a los centroides, ¿no? Los más que están más cerca al centroide, formamos los grupos. Y luego, una vez que se formó esos grupos, se vuelve a actualizar, ¿no? Con respecto de cada grupo hay su media, y esa nueva media viene a ser el nuevo centroide. Y eso vamos a hacer eso hasta que los últimos centroides que voy hallando ya no varíen mucho, sean casi lo mismo, no haya una variación en ellas, quiere decir que converge. Y esos son los tres pasos para clusterizar mediante el método de Cummings. Que en este ejemplo lo he visto muy didáctico, este, para explicar el algoritmo, ¿no? Primer paso, primero tenemos que decir cuántos clústeres. En este ejemplo quiero solo dos clústeres. Ah, ya, entonces elijo dos centroides aleatoriamente y formo los grupos. Formo aquí dos grupos con la menor distancia, ¿no? Hallo la menor distancia de cada dato con respecto a los dos centroides y voy agrupando. Formo dos grupos. Luego de haber formado estos dos grupos, vuelvo a calcular este centroide, ¿no? Con la media. Vuelvo a calcular la media, esa media debe estar por aquí. Y con respecto al otro, está aquí. Entonces ya he movido ese centroide. Ahora lo que hago es hallar los datos que están más cerca a los nuevos centroides, que sería aquí el gráfico D, y formo mi clase, mis dos nuevos clusters. Y así voy haciendo hasta el gráfico E, la figura F, G, y vemos que ya a partir de G, H y I no hay, es casi lo mismo, ¿no? O yo puedo definir un umbral para decir que si, cuando esa variación es menor que ese umbral, entonces ahí ya se debe parar el algoritmo, ¿no? Es así como trabaja el Cummings. Es un algoritmo sencillo, eh, computacionalmente es costoso cuando tú vas definiendo más clúster, ¿no? En este ejemplo son dos clústeres, bastante simple. A más clúster se vuelve más complejo porque tiene mayor complejidad porque tienes que iterativamente volver a calcular sus centroides, hallar esa distancia mínima. Y el segundo punto, que es creo uno de los más importantes, es que este algoritmo es sensible a los outliers. Que si encuentra un outlier, va a cambiar, no va a trabajar bien, ¿no? Porque ese outlier va a hacer que cuando yo calcule la distancia mínima, ese centroide haga variar significativamente, varíe mucho. Entonces, por eso, para aplicar el Camin se recomienda hacer un preprocesamiento primero, tratar de eliminar los outliers y luego ya definir, ¿no? Definir la cantidad de clúster y coger el algoritmo tranquilamente. Ese es, en realidad, así funciona el Camin, ¿no? Es un algoritmo este,
simple y ayuda bastante en la forma a la hora de agrupar, ¿no? Hay varias versiones ya de los Cummings, la forma de elegir los centroides. Hay papers que hablan de eso. Bueno, no lo he tocado acá porque simplemente como es un algoritmo ya conocido, no quería entrar mucho a detallar ahí, ¿no? Quería mostrar un esquema más simple. Ahora vamos a hablar de las misturas gaussianas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora mis datos son de esta forma? Como esta imagen que le he puesto acá. Eh, es difícil que primero, que el Cummings trabaja de manera, agrupa mediante circunferencias, ¿no? Pero no todos los datos se generan o se forman o están en un grupo que tiene una forma de circunferencia. Ese es- entonces, el Cummings ahí no me va a agrupar, no va a poder realizar ese agrupamiento. Segundo, que cuando yo tengo este tipo de datos, aquí solamente una distribución simple no va a poder agrupar. Entonces, en vista de esta problemática que se genera, se construye o se habla de otro modelo para poder hacer ese clúster, que son los modelos mixtura. Esos modelos mixtura permiten describir una distribución como una combinación de K distribuciones más simples. Entonces, como yo ya no voy a tener solamente una distribución para poder agrupar estos datos que lo muestro en el gráfico, eh, va a ser más factible tener dos, tres, cuatro distribuciones que puedan clusterizar correctamente este tipo de datos de esta forma, ¿no? Que con una sola distribución sería imposible o muy complicado. Entonces, a vista de esa necesidad se genera ese tipo de modelos, ¿no? Mistura, como acá se presenta, ¿no? Aquí digo que esa distribución de probabilidad es una combinación de distribuciones más simples, de K distribuciones más simples, ponderados, ¿no? Donde este peso pi siempre está entre 0 y 1 y la suma te da 1. Como yo voy a hablar de misturas gaussianas, para mí esa probabilidad pk de x va a ser una gaussiana. Puedes hablar de Bernoulli, puedes hablar de gamma, puedes hablar de misturas exponenciales. Ya tú le vas dando un nombre específico, ¿no? Para nosotros lo vamos a llamar mistura gaussiana porque esa probabilidad pk de x va a ser una gaussiana. Se puede llamar misturas exponenciales porque esta probabilidad de aquí va a ser una familia de exponenciales de Bernoulli, de gamma. De acuerdo al nombre, de acuerdo a la función de densidad que tú cojas, le vas a dar un nombre específico. Entonces, para nuestro caso, vamos a coger eh, nuestra distribución gaussiana. Entonces, para aquí, en vez de, para nosotros ya esta probabilidad P de X va a estar en función de gaussiana. Entonces, aquí para modelar estas misturas gaussianas, vamos a utilizar eh, parámetros. Aquí el objetivo es, dado esa distribución de probabilidad, es maximizar los parámetros que permiten hacer una clusterización de esta combinación de misturas gaussianas que tenemos, ¿no? Donde este parámetro teta a maximizar viene a ser la media, la matriz de covarianza y el peso, ya que para nosotros cada gaussiana sus únicos parámetros son su media y su matriz de covarianza. Si cambiamos a otro tipo de, de probabilidades, de distribuciones, vamos a tener diferentes parámetros, ¿no?
Para nuestro objetivo específico, el teta simplemente va a estar compuesto de estos parámetros, ¿no? Para cada componente. Para cada componente, para cada mistura en este caso, para cada gaussiana, yo voy a tener sus parámetros. La media, la matriz de covarianza y un peso, ¿no? Que sería el pi para cada componente. Entonces nuestro objetivo va a ser maximizar esos parámetros, esos tetas, para cada gaussiana. Entonces vamos a hablar de el aprendizaje de parámetros vía máximo Likelihood. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito más específico. Tenemos nuestra base de datos, n elementos, donde cada elemento ha sido extraído idénticamente distribuido de una distribución desconocida, P de X. Entonces, si yo quiero hallar la probabilidad de mi base de datos, dado esos parámetros, dado el parámetro teta, simplemente va a ser una multiplicación de distribuciones, que sería para cada dato, para cada elemento, con respecto al parámetro teta. Donde esta probabilidad, como nosotros hemos cogido gaussianas, va a tener esta forma de aquí. La probabilidad de el enésimo elemento de mi base de datos con respecto al parámetro teta va a estar dado por esto. Aquí ya tenemos algo específico, ¿no? Para dar solución a esas mixturas gaussianas vamos a especificar la distribución, que serían gaussianas. Entonces, aquí aplicamos un reescalamiento, aplicamos logaritmo con respecto a toda la base de datos y aplicar ese logaritmo a un producto se vuelve sumatoria. Si tengo una productoria de n elementos, voy a tener una sumatoria de n elementos del logaritmo de p, de la probabilidad de cada elemento con respecto a ese parámetro a maximizar. Y eso se convierte, como esto, igual aquí tenemos una sumatoria, ¿no? Entonces tendremos una sumatoria de log de sumatorias de los k componentes de las k mixturas, en este caso k gaussianas. Este de aquí vendría a ser nuestra función cost, nuestra función objetivo. Ese va a ser nuestro modelo a optimizar. Y teta siempre va a ser para cada componente, vamos a hallar sus respectivos parámetros. Entonces aquí, nuestra función objetivo, vamos a tratar de encontrar una buena aproximación de esta distribución desconocida, ¿no? Mediante una mixtura gaussiana con k componentes. Así es, de esta forma construimos un modelo de eso. Y aquí el objetivo va a ser encontrar esos parámetros, ¿no? Que maximizan ese likelihood. Entonces, primero, aquí, como podemos ver, este modelo de aquí, L, esta función objetivo, no tiene una solución exacta. Si nosotros queremos hallar este de acá, no tiene una solución exacta, como por ejemplo un modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, aquí, como no podemos dar una solución exacta, vamos a tratar de aproximarla mediante un algoritmo que se llama Expectation Maximization. Aquí lo que vamos a hacer es hallar una solución iterativa y recurrente, ¿no? Porque va a estar compuesto de tres elementos en este caso. Eso lo voy a explicar más adelante. Lo único que pongo énfasis aquí es que, como podemos ver aquí, este modelo de aquí no podemos hallarlo una solución exacta. Su propia definición aquí podemos ver que no se puede resolver exactamente esto. Entonces ahí utilizamos el algoritmo de Expectation Maximization para dar resolución de manera aproximada. Por eso acá dice, ¿no? Nuestro objetivo es encontrar una buena aproximación de esta distribución desconocida que queremos determinar. Ahora, para encontrar estos parámetros, lo que siempre se hace es hallar la gradiente, ¿no? de la función objetivo con respecto al parámetro, a los parámetros que tú quieres maximizar. Entonces aquí tenemos la derivada de
de la función costo con respecto al parámetro media, matriz covarianza y pi, perdón, que sería el peso, los pesos. Y cuando hacemos esta derivada, aquí tenemos la función, derivamos, sabes que la derivada es una transformación lineal que entra en las sumas y en el producto por un escalar, ¿no? Es una transformación lineal. Eso quiere decir que acá, como yo tengo una derivada de una suma de logaritmos, sería derivada con respecto a cada logaritmo. Por eso acá tienes una sumatoria de 1 hasta n. Y va a entrar logaritmo de esto, ¿no? Sería la derivada de logaritmo con respecto a u, la derivada de logaritmo de p con respecto a la matriz de covarianza y con respecto a la matriz pi. Ahora tenemos acá igualamos a 0 transpuesta, 0 y 0. Bueno, si algo no Una se pregunta. entiende, pueden interrumpir. Sí, dime. Una pregunta. ¿Significa que tú estás calculando dos gradientes, ¿no? El gradiente de la media, de la covarianza, entonces sería dos operaciones de gradiente en todo el algoritmo, cada pasada. En realidad son tres, porque son la media, la matriz covarianza y el peso, que sería el mix, weight mix le llaman. Serían Ok, tres. bueno, pero ese de ahí se aprende, también es un parámetro a ser aprendido. Claro, esto se va a hacer aprendido, porque esto se va a Ya, ir iterando cada vez. ok. Por eso se itera. Y aquí una diferencia es que entre estas derivadas, aquí tenemos el cero transpuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte de aquí nos va a botar bien un vector o una matriz. En cambio, esto de acá van a ser escalares. Por eso hago esta notación de aquí. Entonces, antes de hablar de soluciones de esto, vamos a hablar de responsabilidades, ¿no? Este vector, que lo definimos de esta manera, que hay un libro que le he puesto en referencia, lo explica mejor, creo, que yo lo voy a explicar. A lo que yo entendí y lo que por lógica se entiende que este vector le llaman responsabilidad porque va a ser la encargada de decir, ¿no? Yo cojo un elemento y de las K gaussianas que tú tienes, te va a decir, ya, ese elemento que tú has cogido es más probable que esté en el késimo componente. Es por eso le llaman el vector responsabilidad. Aquí definimos nk. Eso dice que el enésimo, la enésima variable, el enésimo dato con, con respecto al k componente gaussiano viene definido por esta ecuación, que para mí yo lo veo como una probabilidad, ¿no? Porque sería uno con respecto a todos. Si la probabilidad de un evento con respecto al espacio muestral. Yo lo veo así como una probabilidad. Entonces, este es solamente la enésima variable en el késimo componente gaussiano. Entonces, para cada componente gaussiano, yo voy a tener un R. Para, para el primer componente gaussiano, voy a tener un valor de Rn1. Para el segundo componente gaussiano, voy a tener un valor de Rn2. Y así hasta el último componente. Entonces, el Rn es un vector de la enésima variable. Por ejemplo, si yo tengo 5 variables, la primera variable eh, va a tener un vector R1. Y ese R1, ese va a ser un vector que cada componente te va a dar un valor, cada componente de ese vector te va a dar un valor o una probabilidad con respecto a la gaussiana de ese componente. Es decir, cuando yo calculo este Rn, este Rn va a decir o me da la información de que el vector enésimo de mi base de datos me va a dar la probabilidad de cada componente. Componente uno, hay
0.1, componente 2, el componente K, 0.5. Entonces me va a decir que ese el enésimo dato, el enésimo elemento de mi base de datos, es más probable que esté en el componente gaussiano, el último componente gaussiano. Es más probable que esté en ese grupo. Algo así se define ese vector responsabilidad. Y una vez definido ese vector, vamos a dar solución a este tipo de ecuación, este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí voy a tener la derivada de p con respecto a la media, va a ser como para nuestro caso, esa probabilidad, esa distribución de probabilidad es una gaussiana. Recuerda que la gaussiana es simplemente una exponencial. Entonces, aquí tenemos este, esta probabilidad de aquí, probabilidad del enésimo elemento, dado estos parámetros, simplemente es el peso por la késima gaussiana. Entonces, cuando tú derivas esto, con respecto a la media, solamente va a afectar a la gaussiana n. Entonces, como una gaussiana es una exponencial, te va a quedar pi por la derivada de esa exponencial, por lo mismo que sería la gaussiana. Y por eso me queda acá pi. Primero voy a derivar la derivada de n de la gaussiana con respecto a la media k. Y esto de aquí, lo que vamos a hacer, es simplemente, bueno, no le puse aquí la ecuación, la expresión de una gaussiana, ¿no? Que es una exponencial, que ustedes ya lo saben. Y cuando tú derivas ese exponencial, te va a quedar esto, ¿no? Te va a quedar pi, que es el mismo. Este, Aquí vas a derivar la parte exponencial, que sería justamente esta parte de aquí, por la misma gaussiana. Aquí desaparece esta sumatoria porque con respecto voy a derivar con respecto a la késima media. Entonces aquí va a haber el késimo elemento, va a vivir, el resto se muere, se va a hacer cero porque viene a ser constante. Por eso me queda solamente esta expresión de aquí. Y cuando yo derivo esta gaussiana, voy a tener esta expresión de aquí. Aquí me faltó ponerle la ecuación de la gaussiana para demostrar que esa derivada de esto viene a ser este de aquí. Es como la derivada de e a la menos x al cuadrado. Entonces, cuando tú derivas e a la menos x al cuadrado, la parte exponencial baja como derivada, que sería menos 2x al cuadrado, 2x por la exponencial de menos x al cuadrado sobre 2. De esa exponencial de x menos 2, de menos x al cuadrado sobre 2, viene a ser esa gaussiana, que sería el mismo elemento de aquí, por su derivada nada más. La derivada exponencial viene a ser este de aquí. Entonces ahí tengo la derivada de la probabilidad con respecto a la media, viene a ser esto. Entonces, ese es solamente el primer elemento. Como tengo una sumatoria, tendría eso, ¿no? Recuerden, derivada del logaritmo, ¿no? La derivada del argumento entre su argumento, que vendría a ser esto. Aquí simplemente reemplazamos, ¿no? Sabemos esto de acá, ¿cuál es? Este de aquí viene a ser la probabilidad. Esta es la mistura de, la mistura de, de las gaussianas. Y esta derivada ya la calculé, que sería todo esto. Estaría aquí. Y tendría ese sumatorio, ¿no? En realidad sería todo esto la derivada de mi función costo con respecto a la media. Entonces, yo definí esto de aquí como una responsabilidad. Entonces, en vez de poner toda esta expresión de aquí, simplemente le pongo RNK. Y aquí, miren, por ejemplo, este de acá es un vector, este es una matriz, este de aquí es un número, un valor, por eso yo lo puedo manipular, ¿no? Lo puedo mandar en el medio o al extremo, en este caso lo pongo a este lado. Entonces, la derivada del objetivo con respecto a la media simplemente es esa expresión de aquí. Esta expresión de aquí, eh, cuando lo igualamos a cero, entonces cuando igualamos a cero, vamos a tener esta expresión de aquí.
Porque eso de ahí me va a quedar. Recuerda que esto de aquí es una matriz covarianza, que es diferente de cero. Esto es un vector, este es un dato, ¿no? No va a ser nulo. La media no va a ser nula. Entonces lo único que tiene que ser nulo es esta parte de aquí. Entonces igualamos a cero y tenemos esa expresión, ¿no? Tenemos R de nk de xn sumatoria por esta parte de aquí. Como la media no, no depende de esta sumatoria, la media sale y este de aquí lo mandamos a dividir y tenemos la nueva media, que sería la sumatoria de la responsabilidad por el dato, por x, n, sobre la sumatoria de 1 hasta n de la responsabilidad, nk. Y este valor le llamamos nk, nk. Y tenemos esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que mi nueva media del késimo clúster o del késimo gaussiano simplemente es una, una sumatoria de la responsabilidad por el enésimo dato sobre la sumatoria de esa responsabilidad. Esa sería la nueva media que hemos hallado al derivar la función objetivo con respecto a la késima media, ¿no? Del késimo gaussiano. Ahora, aquí vamos a actualizar la covarianza. No lo he hecho detallado porque es más grande todavía, es una expresión más larga. Simplemente lo he expresado ya como su ecuación, cómo se va a determinar. Y aquí vamos este de acá es más corto, entonces le he puesto acá, quería detallarlo también. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a actualizar los pesos de las mixturas de cada componente gaussiano. Para yo poder maximizar ese peso, para poder, perdón, determinar ese pK, lo que yo voy a hacer es utilizar los coeficientes de Laplace. Aquí formo la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace va a estar determinada por la función objetivo más un escalar por este parámetro de aquí. Así construyo mi ecuación de Laplace y como él y yo sé cómo es, cómo es la función costo de mi modelo, reemplazo y tengo esta expresión, ¿no? Entonces yo quiero encontrar el lambda y quiero encontrar ese pi. Entonces vamos a derivar con respecto a pi y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Con respecto a pi, derivamos esto con respecto a pi y esta parte con respecto a pi. Entonces aquí me va a quedar, cuando yo desglose esta sumatoria, solamente me va a quedar 1 por lambda. Y aquí me va a quedar la derivada del logaritmo de todo esto con respecto a pi k. Entonces aquí me queda lambda efectivamente. Y de, esa derivada de, con respecto ya, la derivada entra, logaritmo simplemente es la derivada de este argumento, que sería con respecto a pi k, solamente me quedaría este de aquí, que sería la gaussiana, entre el total, esta sumatoria de abajo, me queda este de aquí, que sería esta expresión de aquí. Simplemente son derivadas. Pero yo, aquí yo tengo esta expresión de aquí, ¿no? Ahora, como tengo una sumatoria, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando tú vas a sumar todo, esto de aquí es fijo. Y cuando tú vas a sumar de 1 hasta n estos elementos de aquí, tú vas a tener una nueva sumatoria. Y se va a ir cancelando y te va a quedar solamente la cantidad de elementos que hay en el késimo cluster. Es simplemente desglosar esta sumatoria y te va a quedar esto. Entonces aquí vamos a tener 1 entre pi k por nk.
más lambda, que sería esta expresión de aquí. Entonces la derivada de L de Laplace con respecto a ese peso simplemente es nk entre pi k más lambda. Y esto lo igualamos a cero y tenemos esta expresión de aquí. Tenemos que pi k es igual a menos nk entre lambda. Ahora, este, para hallar lambda, vamos a derivar esa, esa ecuación de Laplace con respecto a lambda. Con respecto a lambda, aquí cuando derivamos, esto se hace cero porque aquí no está lambda. Y esto te queda simplemente esta expresión de aquí. Y entonces tenemos esta expresión de aquí, ¿no? Que en realidad ya lo teníamos, ¿no? Como hipótesis. Una vez que tenemos estas dos ecuaciones, vamos a hallar una relación entre ellas. Entonces, como yo tengo esta igualdad, pero yo sé que pi k es menos nk entre lambda, es igual a 1, lambda sale, y la suma de 1 hasta k de nk es simplemente la cantidad de elementos, ¿no? De mi base de datos entre lambda. De acá despejamos, tenemos que lambda es igual a menos n, que vendría a ser la cantidad de datos que tenemos. Por lo tanto, ese peso de las mixturas simplemente va a estar determinado por esta expresión de aquí. Porque pi es menos nk entre lambda. Y lambda es menos n. Entonces, menos menos se va y te queda eso. Entonces, de esta forma hemos actualizado o hemos hallado una recurrencia iterativa de esos parámetros que yo quiero maximizar utilizando el algoritmo de Maximization Expectation. Entonces, aquí ya de manera formal presento el algoritmo, ¿no? Acá inicializamos como el Cummings aleatoriamente los centroides. Para este caso tenemos la media, la matriz covarianza y el peso. Se aplica, se inicializa aleatoriamente y vemos las responsabilidades, ¿no? El vector Rn, en este caso nk, para cada dato, ¿no? Este valor sería para cada dato, quiere decir, ¿no? Este valor en el componente 1, este valor xn en el componente 1 tiene una probabilidad. En el componente 2 tiene otra probabilidad. En el componente k tiene otra probabilidad. Y de ahí, de esas, yo voy a ver cuál es la que es más probable. Y la que sea más probable me va a indicar que posiblemente esté en ese componente, en esa gaussiana. Entonces calculo esos valores de R, que sería de esta forma. Ya conozco el valor de pi k, lo he inicializado aleatoriamente. Conozco los valores de la media y de la matriz covarianza. Puedo hallar su gaussiana y la sumatoria de esto. Entonces puedo hallar el valor para cada componente del enésimo dato. Y una vez que tenga eso, voy a hacer el paso de maximization, que es reestimar los parámetros usando ya las responsabilidades actuales, ¿no? Que he determinado aquí, que vendría a ser Rn, que ya lo calculé por xn, el enésimo, sería la media de la késimo componente, para k1, 2, 3, 4, 5, así. Después tengo la matriz covarianza, que ya tengo sé cuánto vale nk, sé cuánto vale rnk, este valor lo conozco, él ya lo hallé, y él también lo conozco y él ya lo determiné. Entonces así calculo la matriz de covarianza y así calculo el peso. Entonces calculo estos valores y vuelvo a calcular esa responsabilidad R para cada componente. Y voy al paso 3, ¿no? Hasta llegar a un punto donde tanto la media, la matriz covarianza y pi ya no varían, ¿no? O sea, convergen. Llega a un punto donde ya no varía, ¿no? Entonces, en ese punto, yo he determinado la késima media, la késima covarianza y el peso
pi, el peso de esa mixtura de gaussianas, ¿no? Entonces he hallado el parámetro para cada gaussiana, el peso que debe ir correctamente en cada gaussiana, de tal manera que cada elemento de mi dato que yo coja esté en una de ellas. Ese es lo máximo que voy a poder determinar. Y es iterativamente, ¿no? Hallo primero la media, en función de esa media hallo la matriz covarianza y el peso. Y así determino el parámetro teta, que es el parámetro de todos los componentes gaussianos que yo he definido, ¿no? Puede ser 3, 4, 5 componentes gaussianos que puede estar en mi distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo determinar esos parámetros. Y determinados esos parámetros ya tengo los parámetros de cada gaussiana, de esa mixtura de gaussianas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ejemplo que les mostré, ¿no? Aquí tengo la base de datos. Esa base de datos inicializo los valores de la media, mediana y matriz de... No, perdón, son la media, la matriz de covarianza y el peso, ¿no? Y también tengo que decir cuántos gaussianas con cuántas gaussianas yo voy a representar esta base de datos, ¿no? Son conocimientos a priori que se debe tener. Luego, lo que hacemos es hallamos la nueva mediana, matriz de covarianza y el peso. Hacemos 10 iteraciones, la primera iteración, 10 iteraciones, después 62 iteraciones y ya tenemos esto, ¿no? Tenemos tres gaussianas, donde cada gaussiana ha sido hallado su media, su matriz de covarianza, y cuando yo las combine mediante los pesos, que ya también las he calculado, ¿no? Entonces, todos estos datos yo lo puedo clusterizar, agrupar con una combinación de gaussianas. Entonces, este, aquí, por ejemplo, miren, aquí, a diferencia del Cummings, este de aquí no necesariamente tiene una forma de circunferencia. Este se adecua más a una elíptica, ¿no?, que una gaussiana me va a dar. No todos los datos se pueden agrupar en circunferencia. Hay datos como aquí, por ejemplo, se adecua mejor a una elíptica, que esa mixtura me puede dar, ¿no? O sea, aquí voy a encontrar, esa mixtura me puede determinar, me puede mejorar la clusterización. Eso es yo lo veo eh, lo mejor de este modelo, ¿no? Que cuando mis datos las pueda yo agrupar, no necesariamente en circunferencias, estas mixturas me dan esa facilidad, ¿no? Eso sería lo que son mixturas gaussianas, más o menos en un enfoque de expectation maximization. Ahora viene lo que es el ICA, que es analizar los componentes independientes. Es, tiene que ver, está ligado al PCA, que es analizar los componentes principales. Entonces, este ICA surge a partir de este problema de aquí, ¿no? Los que ya han visto ICA ya saben este problema, ¿no? Aquí yo tengo dos fuentes de señales y ellos comienzan, por ejemplo, a generar sonido, habla, y esos sonidos habla son capturados por estos dos sensores, sensor uno y sensor 2, ¿no? Pues con ruido, otro sonido que se generó y se hace una mezcla de ellos dos, ¿no? Se mezcla. Entonces, este sensor uno va a recibir una mezcla de estos dos señales fuentes. Este sensor 2 también va a hacer lo mismo. Entonces, aquí el objetivo del ICA es poder determinar a partir de esta señal ya mezclada, mediante estos dos sensores, determinar las fuentes originales, que sería esto. Es el objetivo del ICA.
Entonces, ahora vamos a ver cuán factible es hacer esto. Voy a enfocarme en un método nada más, porque tiene tres enfoques y los dos son bien parecidos, que no los he tomado en cuenta. Entonces, primero definimos las señales, que para este caso son la persona uno y 2 y genera la señal uno y la señal 2. La señal uno es un vector, donde cada vector es la amplitud que ha generado la señal, una voz, un sonido, igual a señal 2. Y generamos esta matriz de señales. Aquí tenemos P señales y N te indica la amplitud de cada señal o el tiempo, ¿no?, que se generó toda esa señal. Ahí generamos una matriz de señales. Y las señales que se mezclan por los sensores vendría a ser X1 y X2, ¿no? Que en este caso sería A S1 más B S2, C1, C más S por C1 más D por S2. Entonces, esto lo podemos expresar como producto de matrices. Este producto de matrices, la denotamos así, ¿no? Entonces, esta matriz de señales que se mezclan, que es recibida por los sensores, la podemos expresar así nomás. A, que sería una matriz que deforman o que combinan esas señales fuentes y como resultado te da una señal ya mezclada, ¿no? Entonces aquí N me indica cantidad de sensores que han capturado esas señales mezcladas y N te indica, en este caso, N te indica cuántas señales, ¿no? N señales. Entonces aquí lo vamos a ver un poquito, un gráfico, ¿no? Para poder expresar lo que dice aquí matemáticamente, ¿no? Tenemos dos señales, fuentes, tenemos variables que mediante la combinación generamos esos sensores, que para mí sería X1, X2, el proceso de mezclarse, y como resultado de esa mezcla del sensor 1, que ha sido, que ha capturado esta mezcla de señales, S1 y S2, se me da esta señal corrompida ya mezclada, y el sensor 2 también, ¿no? Entonces el objetivo es determinar a partir de aquí estas dos señales. Y a esa matriz A le llamamos la matriz de mezcla, que ha sido la causante de haber generado estas señales ya mezcladas. Entonces, eh, vamos a tratar de, ¿cómo se podría traducir? Desmezclar esas señales mediante las señales mezcladas, ¿no? Que es X1, X2 son las señales que han sido mezcladas de estas dos fuentes. Y yo voy a tratar de recuperar esas señales originales. Entonces, dado dos señales mezcladas, X1 y X2, el objetivo es extraer las fuentes, las señales fuentes, ¿no?, que en este caso sería S1, S2. Ese es mi objetivo. Entonces, para yo lograr ese objetivo, voy a, voy a tratar de voy voy a tratar de encontrar unos parámetros alfa, beta, gamma, rho, creo, de tal manera que me logren llegar a la señal fuente, ¿no? Por ejemplo, esta combinatoria de alfa por x1 más beta por x2, esa combinación va a lograr que yo regrese a la fuente, a la señal 1, S1, no perfecto, ¿no? Con cierta aproximación, cierto error. Y gamma y sigma, creo. No, gamma, no me acuerdo esta letra. Combinando x1 y x2, me va a llevar a la señal S2 fuente, la señal fuente S2. Pero como no es exacto, yo lo voy a denotar Y1 y Y2. Entonces, expresándolo matricialmente, tengo esto. Aquí puedo tener más señales fuente, más señales
mezclados, mixturados, y genero una matriz, ¿no? Entonces el proceso de desmezclación puede ser logrado haciendo una rotación, ¿no?, de filas de W. O sea, este de aquí viene a ser una transformación que me va a llevar, mediante una rotación me va a llevar a las señales fuente. Ese es mi objetivo. Entonces el objetivo es encontrar ese W. Si yo logro encontrar este W, ya está. Porque ese W multiplicado por X me va a botar las señales fuente. X yo sé, porque los sensores me van a dar esa información. Lo único que tengo que hacer es W. Encontrar W. W es una transformación rotación que, que me va a rotar en el espacio donde se encuentran las señales fuentes. Entonces, vámonos. Bueno, este es un gráfico del proceso que se va a hacer, ¿no? Inicialmente cuando yo tengo la fuente S2, las fuentes, ¿no? La señal S1, S2. Entonces, cuando yo hago una rotación mediante la matriz A, que llamé la matriz de rotación, que me va a llevar al espacio donde están mezcladas las señales, voy a generar este espacio de aquí, S1, S2. En el espacio S1 y S2, aquí se encuentran las señales mezcladas. Aquí está el X, que son las señales mezcladas, en este espacio, S1', S2'. Entonces, yo encontrando ese W, lo que yo voy a hacer va a ser rotar el componente de W de la matriz W1, me va a rotar un ángulo teta de tal manera que W1 sea ortogonal a la señal fuente prima 2 y ese prima 1 sea perpendicular a ese vector W2. Entonces, una vez que yo logre hacer este, esta rotación, yo podré encontrar este nuevo espacio donde se encuentran las señales fuentes. Entonces, el objetivo es tratar de, a partir de ese espacio que sea de ese espacio donde están las señales mezcladas, yo voy a tratar de rotarlas de tal manera que las ubique en el espacio de fuente, el espacio donde se encuentran las fuentes originales. Eso va a ser cuando W1 sea ortogonal a, al, a ese prima 2, que vendría a ser un vector base que genera el espacio de las señales mezcladas, y W2 sea ortogonal a S1', que sería un vector base del espacio de las señales mezcladas. Entonces, una vez que yo logre eso, puedo hallar ese vector de rotación, esa matriz de rotación que permite rotarla a ese espacio donde se encuentran las señales fuente. Entonces, yo voy a Ahora, parar mi algoritmo cuando logre eso. coméntame. Dime, dime. Sí, entiendo más o menos lo de la combinación lineal para rotar, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo sabes hasta cuándo? ¿Cómo hayas los Por eso, coeficientes? eh, eso lo voy a hablar más adelante, pero aquí quiero dar cuenta que una vez que yo logre que este W1 sea perpendicular a este S1, a este S' 2, y W2 sea perpendicular a S1', ahí paro, Ya. ahí paro. Ahí me detengo. Entonces esos son los valores que hacen que yo pueda volver a ese espacio donde las señales son originarias, son donde se encontraron esas señales, fuente, ¿no? Están ahí. Entonces el objetivo es encontrar ese W de tal manera que estos de aquí sean perpendiculares. Eso lo voy a ver ya en la forma de hallar W. Ya, entonces tenemos el proceso de desmezclación para extraer las señales fuentes. Será presentado de esta manera, ¿no?
aquí yo tengo, como información, tengo esto. Yo tengo estas señales mezcladas. Entonces, lo que yo voy a hacer es, mediante ese modelo ICA, yo voy a tratar de separar, extraer la primera señal Y1 y la segunda señal Y2, ¿no? A partir de estas señales mezcladas, yo voy a tratar de encontrar este W de tal manera que pueda lograr separar o encontrar esas señales fuentes de las que fue original, son las señales originadas, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, eh, para poder hacer esto, para poder yo hallar ese Sí, W, dime. Chandler, una pregunta, no sé si, bueno, ahí tenga un poco de esta relación, o si puedes un poco como que acotar si es que hay una relación. Entonces, lo que buscas es, digamos, lo opuesto un poco al PCA, ¿no? Porque estás como que separas, ¿no? En vez de comprimir como el PCA, ¿no? Buscando los vectores principales, estás, digamos, separando esas señales en vectores independientes. Y esto no sé si tendría un poco de también relación con la parte del teorema central del límite, de que esa vez te acuerdas de que estuvimos hablando. No sé si es que luego lo comentas, pero no sé si es que también tendría un poco de relación, ¿no? Por la parte que es Yo como creo que, que sí, digamos, porque, creo o que sea, sí, claro. pero eso se va a dar cuando voy a hallar W. Mm, ok, ok. Porque hasta ahorita he mostrado el esquema de cómo a partir de señales que han sido ya mezcladas por diferentes señales fuentes, o en realidad los sensores que capturan esas señales, ya ellos capturan ya señales mezcladas, ¿no? Entonces, el proceso es o tratar de lograr encontrar esas señales originales, ¿no? Que Esas sería señales originales, digamos que tendrán como también algo de ruido, ¿no? O sea, yo me imagino, Ca- porque la reconstrucción o la desconstrucción debe tener así como que, como un autoencoder, pero como que al revés, ¿no? Algo como que así no me imagino, ¿no? No sé, pienso. Porque para que agarres estas señales y las vuelvas a las anteriores, me imagino que ahí también. O es sea, que ¿cómo es aquí, el algoritmo? Porque no lo he visto, solo sé así por fuera. Yo imagino de que debe ser, digamos, iterativo, ¿no? Para que vaya ahí como que reduciendo algo, ¿no? es que en realidad, antes de hacer eso, se recomienda a estas señales ya mezcladas, Ya. hacerlas un preprocesamiento. ¿Una Entonces, normalizada? O. ajá, una normalizada. Ahí lo voy a Ok, mostrar. ok, ok. De tal manera que este, cuando tú vayas a la señal original, trates de ser tan parecida posible, ¿no? Ahí lo voy a ver, ahí lo tocamos o me vuelves a hacer la pregunta o Ah, la sí, sí, aclaración. yo también tengo Ok, ok. interés en eso porque visualmente me parece también contraintuitivo, así como Giuseppe dijo. Entonces, si puedes hacer un énfasis en esa parte, justo en esa última pregunta de Giuseppe, también sería genial. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Y entonces, este, el objetivo es ese, ¿no? Encontrar este W. Este W me va a permitir a mí, extraer las señales. Y1 y Y2, ¿no? Estas señales originales que fueron generadas. Entonces, hay tres formas o tres enfoques de para yo lograr hallar ese W. Tenemos las no gaussianas, la minimización de información mutua y la estimación de máximo likelihood. Yo voy a coger el no gaussiano. Estos dos eh, parecidos, tienen una relación entre esos dos. El, pero para no extenderlo mucho, voy a coger esta parte de aquí, la no gaussianidad. Entonces, para aplicar eso, vamos a aplicar la kurtosis y la negative entropy. Vamos a enfocar más en la kurtosis.
Sabemos que la kurtosis nos indica cuán dispersos o claro, cuán dispersos o cuán contraídos están mis datos con respecto a la media. Eso es lo que indica la kurtosis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una gaussiana, su kurtosis es cero. Entonces, aquí lo que voy a tratar es de hacer lo siguiente. Las señales fuentes que son extraídas pueden ser extraídas encontrando... esas señales fuentes pueden ser extraídas encontrando la orientación de esos pesos que les mencioné, maximizando la kurtosis. Entonces, al yo maximizar esa kurtosis, ahí viene tu pregunta, ahí viene que es el teorema límite central, ¿no? Que es toda distribución converge a una distribución uniforme, ¿no? Claro, claro. Es, O sea, que supuestamente cualquier, digamos, variable aleatoria, la que sea, en el límite converge a una gaussiana, digamos, ¿no? Entonces, digamos que esto como que lo opuesto, ¿no? O sea, separarlo, ¿no? O sea, como que si tú claro, ya tuvieras porque, como... o Claro, sea claro. que eso también, ¿no? Para yo aplicar el ICA, generalmente esas señales mezcladas tienen una distribución gaussiana. Claro, 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 tiene sentido. Entonces, O entonces sea, lo que o yo, sea, tú supones, ¿no? De que estas mezcladas ya vienen, ya son como que gaussianas, ¿no? O sea, tú supones eso, ¿no? Digamos, ¿no? claro, en realidad esa es la condición, es una condición necesaria para yo poder aplicar eso. Porque, ¿qué pasa si las señales originales, las señales fuentes, son también gaussianas? Yo no voy a poder separar eso. Entonces, yo cojo dos señales fuentes, esas las mezclo y ese resultado de esa mezcla, ese de ahí tiene una distribución, su histograma tiene una forma de gaussiana. Esa es la hipótesis. Entonces, ahí es donde yo creo que tiende al teorema del límite central, ¿no? Que esa mixtura gaussiana tiene este, una distribución gaussiana y, y ahí es donde converge pues, al teorema límite central. Entonces aquí lo que vamos a tratar de maximizar mediante la kurtosis, porque la kurtosis me va a indicar eso, ¿no? Cuán achatada esté mi gaussiana o cuán alargada, apunteada le llaman, ¿no? Que tenga así más punta o más ancha, más chatada, más en los costados más anchos. Eso quiere decir que los datos están más dispersos, ¿no? Claro, o sea, de que la densidad, digamos, como que está como que más para la izquierda o más para la derecha, ¿no? O sea, no, Ah, no siempre como que al medio, ¿no? Como se espera, ¿no? ajá, entonces eso es lo que vamos a tratar al trabajar con la kurtosis. La kurtosis te va a dar una información y esa información te va a decir eso, ¿no? Te va a decir cómo está esa, esa, esos datos, ¿no? Esos datos, su distribución, cómo está. Está punteada, tiene picos, y tu gaussiana está delgada. Si está delgada, quiere decir que tus datos están comprimidos, están juntos, eh, en cambio, si está más achatada, más anchada en los costados, tus datos están más dispersos. Entonces, el objetivo es que Claro, estén y seguros. ahorita te acuerdas de que también creo que hablamos hace tiempo, no sé, yo recuerdo, creo que cuando tú dijiste eso de que están los datos más juntos, como si fuera como una punta, ¿no? O sea, Ah, como si fuera como una punta, digamos. Eso no tendría que ver también con la entropía, ¿te acuerdas de que hablamos? Como que la entropía que supuestamente está relacionada con la probabilidad, digamos ya, que por ahí también podría ser, ¿no? Como una relación, creo, ¿no? es que Ah, la entropía también, la entropía es una sumatoria de probabilidades pues, de cada evento. Ahora, esa entropía, el valor de la entropía, si es alto, dice que tus datos están dispersos, no no hay un orden. En cambio, si el claro, como valor de la que, entropía es como si fuera, pequeña, digamos, claro, ya, ya, ya. Como que random, digamos, ¿no? ajá.
Ya, O ya, sea, ya. por ejemplo, si la entropía es grande, es mucho random. Si la entropía es pequeña, están bien distribuidos los datos, están más juntos. Claro, ya está como que determinístico, digamos, ¿no? Algo así. Una vez la profesora también lo explicó. Más explicó la entropía, ¿no? Que en la distribución de tus datos, ¿no? Si la entropía está muy alto, quiere decir que tus datos no hay relación, no hay nada, ¿no? Está muy disperso uno con respecto al otro. En cambio, si tu entropía está baja, quiere decir que están más ordenados los elementos, los datos, es más determinística. Claro, como un rectángulo, ¿no? ¿Puede ser? Un rectángulo. Porque claro, o sea, la función de probabilidad sería como un rectángulo, como que supuestamente, como que si algo de determinístico, algo así, como que los puntos son más determinísticos. Porque supuestamente si la entropía es 0,5 es como que lo Ay, máximo, ¿no? claro. O, Que perdón, que la probabilidad sea no, 0,5, la entropía sería como que lo máximo sería, pues, ¿no? el pico, pues no, el pico. El Sí. pico, pico. Ya, ya, ya. Ya. Entonces, aquí ellos utilizan los, ¿no? Kurtosis y negativa entropía. Entonces, aquí el objetivo para encontrar esas señales fuentes, para lograr extraerlas, es maximizar la kurtosis. Entonces, la kurtosis en esa parte nos da esa información, ¿no? Que nos va a dar información de la distribución, de, claro, cuán escarpada o achatada está una curva de distribución. Y si yo maximizo esa kurtosis, yo lo que voy a tratar es que esté más escarpada, más delgada. Al ser más delgada, los datos están más comprimidos. Ese va a ser el objetivo, comprimir los datos en el pico que estén cerca de la media. O sea, es como agrupar en la media, buscar un agrupamiento de todos los datos, ¿no? Entonces, al maximizar eso, estoy tratando de lograr eso. Y al lograr eso, estoy tratando de generar un componente. Entonces, ahí ese vector W, esa matriz W, cada vector va a ser un componente. Entonces, aquí, definición de kurtosis, ¿qué es esto? Normalizo la kurtosis, simplemente divido entre esto. Tengo la kurtosis normalizada, por definición es esto. Y aquí es el objetivo, ¿no? Dado dos señales y la matriz Q, que lo defino así, que sería A transpuesta por W, entonces esa matriz Y, que yo la definí así, ¿no? Y es W transpuesta por X. Está aquí la definí, aquí, ¿no? Tengo las señales mezcladas, entonces yo quiero hallar este W de tal manera que yo logre estar en las señales, extraer las señales fuente. Pero las señales fuentes vienen a ser de S. Entonces, yo tengo que X, en teoría, es una multiplicación de A por las señales fuente. Entonces, aquí, este producto de W por A, le llamo Q, como está aquí. Y como aquí hemos trabajado solamente dos señales, tengo una combinación de Q1 por S1 más Q2 por S2. Entonces, ese, esa Y simplemente es una combinación de la señal S1, S2 por Q1 y Q2. Entonces aquí lo que yo voy a tratar de hacer es, primero unas propiedades, ¿no? Si yo hallo la kurtosis de Y, de Y, por propiedad es esto y por propiedad sale esta definición de kurtosis. Es lineal, la kurtosis es una transformación lineal, no es tan lineal que digamos, ¿no? Porque su escalar sale elevado a la cuarta. Y yo tengo esta expresión de aquí. Entonces la kurtosis viene expresada de esta manera. La kurtosis de esta matriz, de esta variable y, viene expresado
por la combinación de las kurtosis de cada señal fuente. Entonces, hay una relación entre las señales fuente que yo sé en hipótesis que existe con las kurtosis de la señal que, que yo quiero retornar, quiero encontrar esas señales. Entonces, aquí yo tengo esta expresión de aquí. Ahora, cuando yo asumo que tanto la señal 1, la señal 2 y tienen una varianza unitaria, yo puedo demostrar que la esperanza, no, yo puedo demostrar lo siguiente, que Q1 al cuadrado más Q2 al cuadrado, que vienen a ser vectores de la matriz Q, es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que Q está restringido. Q no va a tomar valores, eh, valores grandes o pequeños, sino Q va a estar restringido en una circunferencia de radio 1. Los valores de Q1 y Q2 van a estar en esa circunferencia de radio 1. Entonces ahí lo que yo tengo es que aquí lo que yo tengo que lo más óptimo sería que Q1, por ejemplo, sea 0 y Q2 tendría solo valores entre 1 y menos 1. Y ahí formaría tipo un rectángulo, ¿no? Porque puede ser en los dos ejes cualquiera. Una recta, la otra recta y genera un rectángulo. Y lo ideal sería que A sea igual a la inversa de W, para que Q me dé la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que A sea igual a la inversa de W? Que si yo aquí aplico, aquí yo aplico, reemplazo, tendría que esto sería la identidad y tendría que I es igual a S. Entonces, ahí estoy diciendo que I en realidad viene a ser las señales fuentes de S. Pero eso ha sido gracias a ese W. Este W ha sido una transformación que me ha llevado a otro espacio donde están las señales fuentes. Entonces, esa es una observación. Ahora, aquí viene lo que es una parte que le llaman waiting data para, eh, para encajar todo en una circunferencia, ¿no? Aquí hacemos este proceso. Por ejemplo, aquí yo tengo, en este espacio están mis señales mezcladas. Entonces, aquí lo que yo hago es generar los componentes principales, aplico el PCA, genero, por ejemplo, dos componentes, componente 1 y componente 2. Entonces, ahí en esos componentes tengo la mayor varianza de mis datos, es donde se encuentra la mayor cantidad de información posible, porque en este eje yo puedo capturar, como aquí este eje, esta longitud de acá me representa la varianza, puedo capturar estos tres elementos, y en este de acá puedo capturar este y este. Entonces, en esos dos componentes logro capturar casi toda la información. Entonces, lo que hago es descompongo esto de aquí, lo descompongo en componentes principales y le aplico esa transformación, ¿no? Sería B por D. Cuando yo aplico el PCA me da los componentes principales, que sería B y D serían los valores singulares que hacen esta deformación, ¿no? De aquí hasta aquí y generan este elipse. Ese D, que son los valores singulares, hace que generan esta elipse. Entonces, lo que yo tengo aquí es la proyección de este espacio del PCA. Entonces, en este espacio yo tengo todos estos valores. En los componentes principal 1 y el componente principal 2 tengo todos estos valores que están en azul. Entonces, lo que yo voy a hacer es normalizar. A ese le llaman waiting data. Hacer esta normalización para que todos estén en una circunferencia.
Porque aquí yo tengo lambda, yo sé quién es lambda y ya tengo los vectores u. Entonces z para mí, z va a ser un, este, un, ¿cómo decir? Un vector de magnitud 1, ¿no? De tal manera que todos sus elementos estén en una circunferencia. ¿Eso para qué? Porque yo no voy a calcular directamente a partir de esas mixturas, de esas señales mezcladas, las señales fuente. Yo voy a hacer una transformación primero. Aquí podemos visualizar, ¿no?, las señales mezcladas durante el paso de weighting, que sería este de aquí, ¿no?, los puntos verdes en esa circunferencia. Tengo mis datos, aplico los componentes principales, dos componentes principales. En esos dos componentes principales proyecto todos esos datos que están dentro de esa elipse y de ahí los hago weighting, que serían comprimir una circunferencia, la mayor cantidad de datos, y tendría eso. Eso es lo que ocurre cuando hago ese proceso de weighting. Entonces, ¿para qué hice eso? Para tener lo siguiente, para tener la siguiente propiedad. Entonces, aquí en mi definición anterior, yo tenía que y era igual a wz por x. Pero ahora yo no voy a coger x, que son las señales mezcladas. Voy a coger z, que son los datos weight, que había un proceso. Un proceso. Ya no va a ser directamente x, sino va a ser los componentes del PCA. Se podría decir así. Y ahí lo que yo voy a lograr es que mi kurtosis epsilon va a ser esa forma. Va a ser W de z a la cuarta menos 3. ¿Por qué? Porque aquí la varianza va a ser 1. Y esa varianza 1 yo puedo tenerla... No lo tengo aquí. No lo tengo. Y eso me va a permitir a mí expresar esta kurtosis de aquí. Esto de aquí. Kurtosis de I es igual a la esperanza de W transpuesta Z a la cuarta menos 3. ¿Y eso para qué? Porque los componentes independientes puede ser obtenida encontrando los componentes independientes que maximizan esa kurtosis. O sea, yo voy a esos componentes que maximizan esa kurtosis. Y la kurtosis viene dada por esto. Gracias a que este Z yo lo puedo expresar de esa manera. Porque con X no puedo tener esa propiedad. Porque con X yo tendría que la kurtosis simplemente sería esta expresión de aquí. Que en este K, aquí, por ejemplo, tendría la kurtosis en Y, sería toda esta expresión de aquí. Pero cuando yo hago esa normalización, yo tendría esta expresión de aquí. Ahora, cuando yo aplico Z, este de aquí se convierte en 1. Por eso solamente me queda la kurtosis de Y, sería esto de aquí, menos 3, que vendría a ser esta parte de aquí. Ese es el objetivo de hacer ese weighting data. Poder lograr expresar esa kurtosis de epsilon de lo más simple posible. Y aquí lo que voy a tratar es de maximizar esa kurtosis. Una pregunta, Shander. ¿Ese menos 3 se puede remover a la hora de hacer la optimización? O sea, porque con la derivada, me imagino, se remueve, ¿verdad? Sí, porque como es constante, yo voy a derivar Ok. voy a derivar y con respecto a W, ¿no? Con respecto a W, aquí sería, como es una esperanza, la esperanza también, la derivada entra, es como dividir un x a la cuarta, ¿no? Sería 4, esto de aquí al cubo por la derivada de W transpuesta por Z. Pero la derivada de W transpuesta por Z simplemente es Z. Por eso acá tengo Z por esto de aquí
menos 4 menos 1 sería 3, sería el cubo. Y aquí le pone una constante, ¿no? Y esto va a ser tu incremento. Entonces aquí el vector peso es actualizado en cada iteración, ¿no? Aquí inicializo yo aleatoriamente, hallo su esperanza de esta de aquí y con un tamaño de paso que tú le das, ¿no? Entre 0 y 1 puede ser. Entonces ahí voy a generar este W, ¿no? Y eso se va a ir actualizando. Se va a ir actualizando de tal manera que haya. Y esto, cada vez yo hallo ese W nuevo, normalizo ese W nuevo para que tenga su norma sea unitaria y voy a ir actualizando, ¿no? Hasta que converja. Eso va a converger cuando esos vectores sean ortogonales tanto a los vectores en el espacio, en los vectores base que se encuentran en el espacio de las señales mezcladas. Ahí va a ser donde va a parar ese W. Una vez hallado W, yo simplemente hago esta multiplicación y ya tengo epsilon. Y epsilon viene a ser las señales fuente. Entonces puedo lograr hallar esas señales fuente. Entonces ahí puedo encontrar eso. Sería bueno aplicar eso por ejemplo, en música. Te pongo la música y sería bueno poder separar entre la voz, el tipo de órgano que ha sido generado, ¿no? Si hay guitarra, si hay un piano, generar esas señales fuentes. Bueno, y eso sería todo, ¿no? Porque la referencia, lo que he utilizado, eh, lo que más me ha gustado son este libro, esta parte, las dos últimas revistas, ¿no? Son muy, muy, mm, ayudan bastante. Y este libro, recomiendo este libro de acá, de Visual Pattern Recognition y Machine Learning. Él le da un enfoque un poco más teórico en la parte de misturas gaussianas. Él construye esa distribución de probabilidades, todo. No quise entrar más a detalle eso porque sería muy extenso ya la exposición. Y gracias, ¿no? Por escucharme. Espero se haya entendido algo o nada, no sé. Tenía una duda justo antes de que termines, ahí en esa ecuación. Ahí me parece que es el gradiente descendiente, ¿no? La última línea. Es bien parecido al menos. O Ah, bueno, el claro. gradiente ascendiente, ¿no? Entonces, ¿será que ya debe haber por ahí algún algoritmo que utiliza una versión de Adam o una versión así de variación del gradiente en esa parte, ¿no? Me imagino. Es que no puede ser, pero es que en realidad ellos no utilizan esta versión porque esta versión es sensible a los outliers, ¿no? Entonces, ellos utilizan una combinación de la kurtosis con la entropía negativa. Entonces, ellos generan una combinación, generan una nueva función costo y comienzan a derivar y hacer una nueva actualización. Esto es lo más básico que se va a encontrar en lo que son Ujú. componentes independientes. Y a la larga, los componentes independientes vienen a ser, en realidad vienen a ser una parte de los componentes independientes del PCA. Están ligados ahí. Pero es lo que va a tratar es lo que va a tratar al maximizar esa kurtosis, va a tratar de encontrar un grupo ahí en el pico de la gaussiana, va a tratar de encontrar un conjunto de elementos ahí que están cerca de la mediana y eso lo va a coger como un componente principal. Yo lo veo así. Ujú. Bacán. No sé si hay alguna pregunta, duda. Aquí pueden recibir el paper que he cogido, explica los dos últimos. No es tan complicado, se da para entender, pero tienes que meterte un poco más a la estadística.
yo hice el máximo likelihood estimation, da para explicar, pero yo no quería alargarlo mucho la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Chandler, Dime. no, es que más o menos como que, o sea, sí, bien interesante. En la parte de entropy, ahí como que solo para relacionarlo y ya de que me quede ahí un poco, ahí cuando pusiste al último minimizar ¿cómo se llama? El ¿Dosis? entropy. No, al último creo que sale, o no, creo que no es al último, ¿no? Creo que antes, donde dices minimizar el entropy no sé cuánto. Creo que está antes, que me parece. Antes. Ahí está ese. El mutual information. Yo ahí, si entiendo bien, el mutual information sería, solo para entender ahí esa idea. Mutual information era, pues, la distancia entre dos distribuciones, ¿no? O sea, creo que ahí yo lo veía como que o sea, la distancia entre dos distribuciones. Por ejemplo, entre el label, ¿no? El ground truth y la parte de las predicciones. Entonces, si es que tú más o menos ves esa distancia, tú quieres de que estén lo más cerca posible, porque tú quieres que el ground truth sea lo más cerca posible a lo que has predicho, digamos. Entonces, claro, si minimizas eso, estarías como que buscando que sean Más parecidos, pero cerca. no, claro, más cerca. ¿Qué relación está con lo otro, no? O sea, tiene que ver con la parte de optimización también, pues, ¿no? Me imagino, ¿no? Con la parte de que tú pusiste eso, lo del W, ¿no? Del gradiente ese, ¿no? ¿O qué relación tendría, ¿no? Porque Es que ahí, ahí tratan pero es que aquí yo no tengo el Gran Truth. sí, pues no, claro. O sea, supuestamente es lo que yo pensaba, ¿no? O sea, que como que mutual information, pero por eso trataba como que de entender, pero más o menos que con lo que dijiste del kurtosis, ¿no? De que supuestamente está más achatado y más cerca, claro, ahí la entropía también tendría como que sentido, ¿no? Supuestamente si es más puntita, si es supuesto como que más puntita, entonces sería como que, a ver, menos entropía, ¿no? Sería, ¿no? Si es menos, O claro, sea, porque claro, o sea, si es todo puntita, digamos que la docena es todo así, solo bien delgadita, puntita, supuestamente es que en unos de los valores se conoce mucho la probabilidad, ¿no? O sea, sabes bien seguro que la probabilidad es, digamos, 0,8, 0,9. Y lo demás es como que no sabes mucho, ¿no? Entonces, creo que para esos valores, digamos que la entropía es muy baja. por eso se busca maximizar esa kurtosis. Maximizando esa kurtosis, yo estoy minimizando la entropía. Ah, ya, para los demás valores, pues, ¿no? Claro, porque ¿qué Ya, ya, pasa ya, si, ya. si, si mi curva está achatada, está bien gorda? Ya, quiere decir de que como que muchos valores tienen como que, digamos, más o menos como que las alturas, ¿no? Como que parecían, ¿no? Entonces Entonces hay tienen mucha entropía, pues, ¿no? O sea, cada mucho, uno tendría mucho como que, random. claro, mucho random sería, ¿no? Entonces ahí al maximizar la kurtosis, yo estoy minimizando la entropía. Claro. Entonces, O sea, ahí es lo que ellos están relacionando eso. Entonces, cuando yo minimizo la entropía, estoy diciendo que los datos ya están tan cerca, tienen un valor fijo, casi constante. Entonces, todo ese conjunto yo lo veo como hay un componente. claro. Y si tienen, claro, y si tienen baja entropía, ¿cómo lo relacionas con... A ver, Por- espérate. O sea, ¿qué te quieren dar a entender en intuición, digamos? Claro, menos entropía, digamos, sería menos información, digamos, ¿no? O sea, menos información sería, pues, ¿no? o los datos están muy random.
No hay cómo Menos. relacionar. Ya. Porque, porque si la entropía es mayor, si la entropía es mayor, quiere Es más decir datos. que hay más O sea, que, desorden, ¿no? Hay más claro, desorden. es más desorden y tienes más información, digamos, ¿no? Porque es más desorden, ¿no? Como que más caótico, digamos, ¿no? Claro, tienes más información, pero están más desordenados. Claro, 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 más desordenado. Entonces, el otro es. Ya, ya. Ahí no me conviene, pe, porque como están desordenados, yo no puedo agrupar, pues no puedo buscar grupos o ver qué componente genera todo ese grupo, ¿no? Porque está muy Claro, disperso, mucha muy información. dispersos, ¿no? Ajá, Ya, no ya. puedo hablar Igual. de... Ya, ya, claro, sí, 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 ahí ya más o menos como que le veo ahí un poco como que la idea, ¿no? Claro, un poco como que es más difícil, pues, ¿no? Dentro del caos, digamos, ¿no? Como que separar, Ajá, ¿no? ahí sería lo complicado. Por eso Ya, ellos tratan de... Es un enfoque la no gaussianidad, ¿no? Buscan de que las señales fuentes sean no gaussianas. ya, 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 ya. Entonces, eso es lo que tratan de buscar mediante la kurtosis, ven, porque a la larga yo lo único que tengo son señales mezcladas. Yo no tengo otro tipo de datos, con ruido también, ¿no? Claro, claro, no. Sí, 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 tiene sentido. Acá estoy buscando donde dice Mutual Information y es como la correlación, así como la de Pearson, digamos, que si es cero es que, digamos, como que no hay mucha correlación. Y si supuestamente si es correlación bien baja es que son independientes, claro, tiene sentido, ¿no? O sea, en el Mutual Information. O sea, mientras más lo bajas hasta cero, sería como que independiente, claro, tiene sentido, pues, ¿no? Y ahí sería otro enfoque, ¿no? Claro, es otro enfoque, pues, claro, ya más para perder el entropía. Ah, bacán, bacán. Ajá, y Y el lo otro, último, ¿cómo sería? Máximo like, ya, ese supuestamente, ese para que ahí lo busques, que vas a hacer es, vas a construir primero la estimas, ¿no? probabilidad. Estimas, Vas a, claro, o sea, es como ajá, que la función estima, pues, ¿no? claro, vas a estimar la función, vas a construir la probabilidad. Esa probabilidad va a estar en función del W, de que son la transformación que te va a llevar al espacio donde se encuentran las señales originales. Ya. Vas a construir una función costo con las probabilidades de cada dato. Vas a aplicar el logaritmo, vas a aplicar el logaritmo y vas a derivar. Cuando haces esa derivada, vas a tener una expresión Como logistic, ¿no? que se parece, es una expresión, una esperanza que se parece al de minimization ¿De de logistic? No. information. O sea, Ah, ahí, cuando tú ya. aplicas el máximo likelihood, tú vas a llegar a un punto donde es equivalente a minimizar la mutual information. Ya, ya, ya. Es el cross entropy, entonces. Ajá, entonces ahí, Claro. por eso no lo toqué mucho, porque voy a llegar a lo mismo, ¿no? Porque vas a construir tu modelo, vas a construir tu producto de probabilidades, vas a derivar y al derivar vas a encontrar dos expresiones, uno que va a ser un producto de la De cantidad P de, y Q, digamos, ¿no? ajá, y el otro va a ser una esperanza. Ya, ya. No sé, aquí lo determiné eso. Aquí tú vas a encontrar que va a ser la esperanza de logaritmo de las probabilidades de W por X, que sería W, que serían esa matriz que tú quieres encontrar, y X serían las señales mezcladas, ¿no? Esa se relaciona, dice, con la parte de información mutua para minimizar la... Ya, ya, ya. El mutual information. Ya, ya, ya. Ajá, Ah, sí. interesante, ah, bacán, bacán. Claro. Ajá, pero aquí, por ejemplo, en el máximo likelihood, ahí va a depender, pues, por ejemplo, como es aleatorio, va a depender de cómo inicialices eso. Y Ya, también a ya. los ruidos, si hay también ruido, va a cambiar bastante. Chander, y ahí tú mencionaste digamos, un- una contra, ¿no? Que era, digamos, que asumías de que eran gaussianas. ¿Hay otros tipos de, digamos, contras?
También asumes que tanto W y X sean cuadradas. X debe ser cuadrada, Ah, ya, no ya. cuadrada. Eso, ¿no? Son hipótesis que tú tienes que asumir porque hay creo algunas variaciones para tomar X, tanto X como matrices Rectangulares. rectangulares. Ya, Hay ya. versiones, pero la hipótesis en general yo creo y hay ambigüedades también que tienes que considerar es eso, que las señales las señales fuentes no tienen una distribución gaussiana porque no vas a poder lograr separar y las mezcladas tienen un comportamiento gaussiano. Claro, claro, claro. Por el teorema. Ya, listo. Ajá. Eso sería algunas condiciones, ¿no? Para poder aplicar eso. Ya, ya, ya. Elegante, ¿ah? Bacán, bacán. Esto. Chévere. Gracias, ¿ah? Fue Bueno, bien ahí interesante. sí, a mí sí, quería explicar los otros, pero ya el tiempo se me fue, también no pude. Ya, pues parte 2, para la próxima. PCB. Ahí Pero se ahí, ve, por bro. ejemplo, aquí en la parte aquí estas dos publicaciones me han ayudado bastante a entender. Ese es el book, ese es el Machine Learning Book, ¿no? No, ese es matemática, ¿no? Para Machine Learning, ¿no? Sí, este bien didáctico No, sí, para sí, sí, sí. O sea, los conceptos son bien bacanos, ahí te lo pone. O sea, Yo lo veo lo aquí más suficiente, ¿no? para entender, ellos desglosan más las ecuaciones, pero Mm. así algo bacán que me ha gustado, como su enfoque es este de aquí, este libro, de Ah, ese es Bishop bravo, pe. a Machine Eh, Learning. ese es bravazo el bicho. No, pues es denso. O Es sea, denso también. sí, 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 le mete ahí su bravo, sí. Él es de patas, Bravo, pe. sí, es pendejo este libro. Hay Ahora otro creo que, más. último creo que lo ha sacado libre, ¿no? O sea, ya había libre ya por PDF, pero creo que ya lo ha sacado libre, o sea, ya oficialmente libre, creo, ¿no? Así No escuchado. sé, yo cuando llevé el curso de Pattern Recognition, ahí lo vi a este pata, pero ahí no le Ya. entendía mucho, tiene bastante nivel ese libro. Sí, sí, sí. Es bien hardcore ese libro, es bien Sí, acá. y ya cuando ya llevé el curso, todo, ya he visto más cosas, entonces ya al menos ya entendí mejor algunos tópicos de ese libro. Pero Claro. es bueno, lo fundamenta bien, bacán, construye todo desde cero. Sí, sí, sí. Chévere, Ya, ah, ¿alguna otra pregunta o paro la, este, la grabación? Para Arepe, ¿no? Ay. Fique à vontade. Ya, entonces paro la grabación, pues. Ujú, yo creo que sí. Ya.